Pacho Santos hizo todo lo posible para que regresara Mancuso, pero a Italia. La incapacidad de ese cuerpo diplomático, de la Cancillería y del propio embajador es terrible para hacer esto. Y ahí es donde usted lo denomina muy bien, suspicacia. ¿Por qué suspicacia cuando lo mandaron a Estados Unidos? Y hay suspicacia cuando todo conduce hacia Italia. Dos, las víctimas quedaron viendo un chispero. Es de verdad muy lamentable. Y ojalá la FARC esté a la altura de también que decir, tienen que reconocer las víctimas de ambos lados y el propio Estado también. Y tercero, me parece que aquí se abre una discusión muy fuerte en relación con el papel que jugó Mancuso en ciertos escenarios, con las verdades que alcanzó a contar y que después se desaparecieron. Para dar un ejemplo, yo estuve en las elecciones del 2002 como candidato presidencial, fui tercero de esa campaña presidencial. Y en esa campaña dice de manera muy específica Mancuso que financió a Álvaro Uribe. Yo me declararía una víctima política de un escenario como esos. Eso es lo que me gustaría conocer, entre otras muchas cosas. ¿Puede haber alguien en Colombia que esté interesado en que Mancuso no regrese? ¿Y por qué? Pues el principal es Álvaro Uribe Vélez, porque Mancuso tiene mucha información sobre toda la historia paramilitar en este país. ¿Quiénes fueron los que la patrocinaron? ¿A quién benefició políticamente? ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están esos cadáveres enterrados? Entonces, ¿a quién beneficia? Álvaro Uribe. Así de sencillo. Mire, y hay una cosa terrible. Pacho Santos, que debería haberlo extraditado, es mencionado por Mancuso en una investigación porque él y Ordóñez en el año 2000 tenían reuniones para abrir un bloque paramilitar que se iba a llamar el Bloque Capital. Entonces, ¿a quién no le interesa que venga? Mire, a ellos. Es muy doloroso pensar este señor retirado en Venecia en una balsa tomándose una champaña y aquí todas las víctimas esperando que les cuenten la verdad, dónde están sus familiares enterrados, qué fue lo que pasó, que le expliquen la verdad de todos los sucesos de la violencia en Colombia desde esa ola tan horrible que infligieron con tanta crueldad los paramilitares. Mire, cuando uno mira el video de Mancuso en el Congreso, yo recuerdo, eso fue una vergüenza. Y eso mismo siente la gente hoy, y eso fue una visita. Fue de visita un día y eso fue un escándalo nacional, me pareció terrible, me pareció una ofensa a las víctimas, me parece que dejó claro cómo estaba compuesto también en su mayoría el Congreso. Y lo cierto es que casi que las víctimas en Colombia son revictimizadas cada día. En esa ocasión fue Mancuso, en esta ocasión son las FARC, en esta ocasión lo otro. Yo vuelvo y digo, mire, que se sepa la verdad de todo, que lo que tengan que decir lo digan y que se haga todo lo posible para que Mancuso llegue a Colombia extraditado, cumpla esa pena que tiene que cumplir y diga la verdad. Y ojo que no solo es Mancuso, vuelvo y lo digo, son muchos otros los que todavía están allá. ¿Cuándo terminan de pagar cárcel? ¿Cuándo nos los traemos para acá? Para que paguen la pena en Colombia, pero para que cuenten también toda la verdad. Hay un hecho cierto y es que Mancuso... A mí me parece, Vicky, perdón que me le adelante, a mí me parece que esa visita de Mancuso al Congreso en ese momento, en vez de escandalizarnos, debemos darnos cuenta que era el fiel reflejo de esa Colombia de esos años en los gobiernos de Uribe. El 60% del Congreso era dominado por los paramilitares. Los paramilitares y el narcotráfico son un proyecto político en Colombia. Nunca tuvo vida clandestina. Durante su camino criminal vivía en la plaza principal de Valledupar y cuando se desmovilizó lo acompañó la clase política del departamento. Carlos Cárdenas. Mónica, Jorge 40 ya pagó la pena en Estados Unidos, a la que fue condenado por narcotráfico, y está por regresar al país en donde su hijo ya tiene un cargo público en el Ministerio de Interior. El próximo 6 de septiembre, dentro de 15 días, el temible jefe del Bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, dejará la cárcel de Allen Woodlaw en Pensilvania, en donde cumplió la condena que Estados Unidos le impuso por narcotráfico. Positivo para cocaína. El jefe paramilitar, quien próximamente cumplirá 70 años, se unió a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en 1998. En 2006, se desmovilizó en el corregimiento La Mesa, en Valledupar, dentro del proceso del gobierno Uribe
de Justicia y Paz y 2 años más tarde fue extraditado. Desde entonces está preso en Norteamérica. Aunque a su regreso a Colombia puede alegar que cumplió sus deudas con la justicia y pedirá su libertad si se decide a contar lo que sabe sobre relaciones del paramilitarismo con políticos, militares, empresarios, ganaderos y agricultores de la cúpula económica. Muchos temblarán, según han dicho los estudiosos del fenómeno del paramilitarismo y su rápido crecimiento en los 80s y 90s. Sobre casos concretos, se recuerdan sus íntimas relaciones con el director del extinto DAS en el gobierno Uribe, Jorge Noguera, condenado después por la Corte Suprema a 25 años de cárcel por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andrés en 2004, que ordenó su amigo y jefe paramilitar Jorge 40. El exgobernador del Magdalena, Trino Luna, también condenado, fue grabado cuando hablaba con el paramilitar alias Don Antonio, cuando decía que él, siendo gobernador, haría lo que el viejo le dijera, refiriéndose a Jorge 40. El exgobernador fue el primer político condenado por vínculos con paramilitares. El gobernador del Cesar, Mauricio Pimiento, también fue condenado en 2008 por la Corte Suprema por sus nexos con Jorge 40. La familia Araujo, una de las más tradicionales del Cesar, también se vio afectada por los vínculos de algunos de sus miembros con Jorge 40. En 2010, la Corte Suprema condenó a 9 años de prisión al ex senador Álvaro Araujo por aliarse con las autodefensas para llegar al Congreso en 2002. Y otros de sus parientes fueron mencionados por el mismo tipo de nexos con el paramilitarismo, pero no se les procesó. En mayo de este año, su hijo Jorge Tobar Vélez fue designado coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior, nombramiento que causó indignación entre las víctimas de los paramilitares.